En estos días me estaba diciendo un libanés, de origen libanés, que por qué el club libanés sirio-palestino no hacía pronunciamientos en favor de la paz y sobre todo contra los atropellos que ejecuta Israel. Y yo le decía que esa no es la función de un club social. Un club social tiene diferentes personas, diferentes nacionalidades y sobre todo que no se trata de la Casa de España, que todo el mundo es español o dominicanos. El club libanés, que debería llamarse Club Árabe, se fundó en base a las 3 migraciones que habían aquí. Libaneses, sirios y palestinos, en el mismo orden de la cantidad que teníamos en el momento en que se fundó el club. Ahora tenemos de todo. Aquí hay hasta iraníes. De todas formas, ayer me encontré con una persona de Marruecos. Hay 22 países que son catalogados países árabes. Alfred Malek fue presidente del club libanés sirio-palestino y nosotros le hemos rogado que viniese al programa a conversar sobre el tema que está ocurriendo en Siria. Él no es, digamos, un experto en política internacional, pero es un descendiente de árabes nacidos aquí y que nos va a aclarar algo que tiene al mundo medio confundido. Siria estuvo gobernada por 2 personas durante 54 años. El señor Assad y su hijo, un oftalmólogo que estudió en Inglaterra y que gobernó durante los últimos 24 años. Quisiéramos que él nos hable un poquito de Siria, pero antes quisiéramos pedirle a Alfred que nos diga si por su paso por el club, ¿qué cantidad de descendientes de sirios podíamos tener aquí? Sí, Gracias, bueno, Alfred. muy buenos días, gracias por recibirme en su programa. Realmente es un privilegio estar con usted. Bueno, cuando yo estaba en el club, hasta ese momento, siempre ha habido muy pocos sirios. Realmente la mayoría de los descendientes sirios aquí son muy pocos. O sea, tenemos nuestro amigo que también fue presidente, el doctor Hanna Taktuk, que de madre de apellido Taktuk. Sí, pero William tenía las 3 cosas, tenía sirio, libanés y palestino. Sí, pero después de ahí no hay muchos sirios en el Líbano. No hay ahora muchos. vinieron algunos de Venezuela, de origen sirio, pero realmente en el país no hay. Los que hay, la mayoría son libaneses, después tenemos los palestinos. Podemos decir que en el club, como miembro, tenemos casi el 90% de libaneses y los otros, o sea, 8% palestinos y después sirios. Bien, ¿qué tú crees que pasó en Siria? Bueno, el asunto de Siria no empezó ayer. Lo de Siria es una cadena de sucesos que han llevado a que pasara la situación actual. Realmente eso empezó hace mucho, en la primavera árabe, se interrumpió por cambios geopolíticos y ahora la llama que encendió todo el proceso fue lo del año pasado, en octubre, cuando Hamas atacó a Israel, y ya eso fue, como quien dice, la nota que colmó el vaso. Israel, con el temor de que le vuelva a pasar otra vez, han tenido una estrategia, o sea, no declarada, pero si uno observa lo que está pasando, uno se da cuenta que primero acabamos con Hamas.
Después vamos con Hezbollah. Después de Hezbollah vamos con Siria y yo me imagino que el próximo paso va a ser Irán, porque realmente el inicio de todo eso es provocado por Irán. O sea, quien alimenta a Hamas, quien le da armas, quien le da entrenamiento es Irán. Lo mismo pasa con Hezbollah y lo mismo pasó con Siria. Siria, por ejemplo, Bashar se ha podido mantener en el poder porque Irán lo ha apoyado a través de Hezbollah, que es su pro en el Medio Oriente, en el Líbano. Y le han dado todo el apoyo después de la revuelta que empezaron en 2011 hasta el otro día. Pero con lo que Israel había hecho con Hezbollah en el Líbano, como bombardeó toda la infraestructura, tanto militar como producción de armas y todo eso dentro del Líbano, incluso dentro de Siria, ya Hezbollah no tiene el potencial para poder seguir apoyando Siria como lo hizo antes. Por otra parte, los rusos, ocupados también con la guerra de Ucrania, no tienen el tiempo ni... ¿Qué interés tiene Rusia en Siria? Eso viene de la Guerra Fría. Rusia le interesa tener una base militar en Siria. ¿Y tiene base? Sí, en el puerto... ¿Y Estados Unidos también? Sí, Estados Unidos tiene en el norte, en la parte kurda. Lo que pasa es que Siria está gobernada por los alawitas, que son la minoría. Y cuando dice que hay 7 grupos, ¿quiénes son tantos grupos en Eso Siria? es lo que le digo, o sea, Siria está gobernada por los Assad por 54 años, 30 Hafez del Assad y ahora 24 Bashar. Ellos son la minoría y entonces ellos han marginado todas las otras, digamos, religiones. Tú tienes los sunitas, tienes parte de los chiitas, tienes los kurdos, o sea, hay muchas, como quien dice, sociedades o tribus, o como quiera llamarlo, en la parte norte de Siria. Hay algunos que están apoyados por Turquía, otros están apoyados por... Yo quiero interrumpirte y pedirte lo siguiente. Ajá. ¿Por qué algunas personas piensan que todos los países vecinos están pescando en ríos revueltos y que nadie piensa verdaderamente en el pueblo sirio? ¿Eso es cierto? Sí, es cierto por la política que el gobierno sirio ha llevado a cabo durante todos esos años. Porque ellos se han como quien dice, se han traído todos esos problemas por su separación del mundo árabe. Ellos se aliaron a Irán, que es la mayoría chiita, que lo apoyan a ellos, que son la minoría, para poder mantenerse en el poder. Entonces han tenido problemas con todos los países árabes, con Arabia Saudita, con Kuwait, con todos. Y hace mucho los países árabes quieren devolverlo a su comunidad y no han podido lograr. Y los kurdos que están en Turquía, ¿por qué Erdogan los apoya en Siria? Los kurdos es un problema ya bastante complejo y antiguo, porque los kurdos se supone que el país que ellos reclaman tiene parte en Turquía, parte en Irak, parte en Siria. Entonces, cada quien quiere que su gobierno sea en el otro país. Si los kurdos logran hacer algún tipo de gobierno en Siria, ahora mismo que está la situación como está, Erdogan se quita ese problema de encima, porque ellos tienen allá lo que se llama el PKK, que es un partido clasificado como terrorista, hace muchos atentados, hace muchos problemas en Turquía, hasta que no consigan un país, algún territorio que lo puedan gobernar, va a seguir el problema con Turquía. Y lo mismo va a ser con Irak, y lo mismo va a ser con Siria y todo eso. Bien. ¿Qué posibilidad de que esa salida de este hombre haya sido una negociación en la que inclusive puede estar incluida Ucrania? Eso es así, porque si te fijas, las fuerzas de la coalición que ahora que tomaron control, están gobernando ahora en Siria, no son tan democráticos, porque el que dirige ahora el movimiento viene de una
asociación, está muy asociado con la gente de Al-Qaeda, que son extremistas. Pero si hoy uno observa lo que está pasando, él ya desde los primeros días dijo que está dispuesto a negociar con Israel. Si te das cuenta de menos de una semana han llegado a Damasco, porque el ejército sirio ha sido un ejército fuerte siempre. En una semana llegan a Damasco sin pegar un tiro, casi. Tumban el gobierno, instalan un gobierno nuevo, le pide a los militares que se retiren de las calles, que sea la policía que se encargue. O sea, son cosas que en una democracia no, o sea, que nada más una democracia extrema no se ve, porque ya tú acabas de terminar con un régimen dictatorial, hay mucha venganza, hay mucha gente con mucha rabia, entonces que de un día para otro que sea tan democrático, incluso ya en menos de una semana ya tiene un gobierno provisional, de ahora hasta marzo, van a hacer una elección y todo eso. Alguien le dio clase particular, muy intensiva. Así como te pido que digas qué razón tuvo Turquía, Erdogan para ayudar a los kurdos. ¿Por qué Estados Unidos por debajo ayudó a Al-Qaeda en Siria? Él no está directamente apoyado. Los que están apoyados por Estados Unidos son los kurdos. También. Sí, los kurdos están apoyados por Estados Unidos porque ellos dicen que pobrecito la minoría y todo eso. ¿Y hay muchos kurdos en Turquía? En la frontera sí. O sea, lo que pasa es que el Estado turco, que se supone que era Estado turco, cada quien cogió un pedazo. Siria cogió un pedazo, Irak cogió un pedazo y Turquía cogió un pedazo, según dicen ellos, y los otros estados dicen que no, que eso es de ellos. O sea, es un debate. Pero realmente, acuérdate, te voy a decir la importancia de Siria, realmente. Fíjate que todos los países árabes quedan detrás de Siria y nada más tienen Líbano y Siria que están frente al Mediterráneo. ¿Qué pasa? Cuando sale el petróleo, tienen que dar la vuelta a la península árabe, todo eso, pasar por el canal de Suez para llegar a Europa. En las épocas de los 70, en el Líbano había lo que se llamaban los pipelines, que eran las tuberías de petróleo que venían de Irak y todo eso, pasaban por el Líbano hacia un puerto y de ahí el Líbano cogía su petróleo y mandaba petróleo a toda Europa. Entonces es mucho menos costoso y menos problemático. Por ejemplo, cuando tú ves ahora la gente de Yemen, cuando ellos les da la gana, bombardean, cierran el canal y todo eso. Entonces, eso para ellos es mucho más factible. Hay una cosa, si Assad gobernó tanto tiempo, si tenía el ejército y si habían grupos pequeños pero muchos, ¿por qué se va? Lo que pasa es que con el papá eso no hubiera pasado, porque el papá tenía más control, la gente lo temía, era mucho más temible, era tipo Trujillo aquí más o menos, sino un poquito más. El problema del hijo, cuando él llega, él empieza a cambiar las rocas, digamos, del gobierno de su papá. Pone otra gente, va cambiando porque quiere ajustar el gobierno a él. Y ahí empieza a perder credibilidad y todo eso, ya tiene problemas internos. Y eso es lo que le genera problemas internos, entonces ya viene la primavera árabe y todo eso, ya los pequeños grupos empiezan a surgir de nuevo. Porque realmente el norte de Siria ha sido problemático. En la época del papá, en Alepo, hubo una pequeña revuelta, un intento de revuelta, y la respuesta del papá fue rodear la ciudad con tanques de guerra y bombardear a todo el mundo hasta que no quedaba ni una piedra, ni un ser vivo, ni animal, ni nada. O sea, borró la ciudad. Esas son las estrategias de su papá, por eso que era muy temible y tenía gente que le respondían al 100%. Bien, señor Malek, usted ha mencionado en 2 oportunidades a la primavera árabe y la gente siempre ha leído en estos días más todo lo que esto se debe por la primavera árabe. La pregunta es para edificar a la gente, ¿qué es la primavera árabe y cuándo comenzó? ¿Y cómo y por qué se comenzó? Bueno, eso comenzó en los países del norte de África, en los países árabes del norte de África. Eran demandas sociales realmente, que querían cambio, porque el problema de esos países árabes, que no hay una democracia real. Por ejemplo, en Siria, cuando hacían elecciones, 99%
ganaba el presidente actual, Assad. Sí. O sea, no hay una democracia. Entonces ya la gente, poco a poco, empezaron A protestar. a protestar. Y eso al final terminó con la caída de Gaddafi, de la forma que todo esto lo vimos en la televisión. Y entonces en un momento se interrumpió porque realmente el problema del Medio Oriente es un poquito complejo, pero muchas veces está dominado por el panorama internacional. O sea, cuando Estados Unidos, por ejemplo, cambia de opinión o cambia de gobierno o pasa algo, eso influye. Por ejemplo, si te das cuenta en Afganistán, cuando Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán, toda la gente que habían apoyado el gobierno americano o las acciones americanas en Afganistán, porque ellos entendían que iba a haber la democracia y todo eso fueron sacrificados. O sea, Estados Unidos se fue y toda esa gente que quedaron ahí, lo sacrificaron y volvieron otra vez a la posición anterior y mataron a todo el mundo, como quien dice. El que no lo mataron lo pusieron preso y mal preso. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora con la llegada de Trump, eso acentuó mucho más y aceleró mucho más el proceso, porque la gente tiene más fe de que Trump va a actuar, que va a apoyar a Israel, va a pasar eso. Incluso el líder ahora en Siria, él dijo los primeros días que está dispuesto a firmar acuerdo de paz con Israel, que eso es para un islamista decir eso es, tienen que matarlo a él, a toda su familia antes de decir eso. Wow. ¿Cuántas fronteras tiene Siria y con quién? Bueno, Siria tiene con el Líbano, con Israel y con ¿Con Turquía. Israel tiene? Sí, claro, en el Golán. O sea, ahora mismo Israel tomó... El norte del Líbano está con el sur de Siria. Sí, Sí. sí. El Líbano está rodeado casi así, o sea, del este y del Exacto. norte por Siria, y al sur tenemos Israel. Entonces Israel, norte de Israel, tiene frontera con el Líbano y en el Golán con Siria, que ellos tomaron el Golán después de la guerra del 73, y ahora con los problemas que están pasando, ellos ya entraron un poquito más en los territorios sirios, porque ellos lo que dicen que tienen miedo que los extremistas aprovechen la situación para venir a hacer lo que pasó con Hamas en Gaza. Entonces ellos se metieron un poquito más ahora en territorio sirio y dicen que se van a retirar de algunos cuando la cosa se estabilice. Israel tiene sus problemas resueltos con Jordania y con Egipto, pero con el resto de los países no. Sí, o sea... ¿Qué quieren en el Líbano, Israel? En el Líbano. Israel. Sí, el sur del Líbano. Para o mí... salir de Hezbollah. Para mí ellos, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo digo sin que suene...? Realmente no creo yo, según mi análisis, no creo que Israel está interesada en tomar territorio en el Líbano. Israel no quiere más territorio, lo que Israel quiere es paz. Por ejemplo, cuando ellos firmaron paz con Sadat en Egipto, ellos le devolvieron el Sinaí entero. O sea, mira, te voy a dar todo lo que te cogí, pero dame la paz, y firmamos un acuerdo de paz. Y pasó así. En el Líbano el problema es que ellos tienen problemas con la gente de Hezbollah, que son pro-iraní, que Irán siempre le manda armas, lo usa para provocar situaciones, para ellos poder negociar con Estados Unidos cualquier cosa que ellos quieren. Por ejemplo, con la toma de los rehenes en Irán, después de la caída del Shah, ellos negociaron muchísimas armas y todo eso, y hubo un escándalo grandísimo. Y esa es la forma que Irán negocia. Entonces, arma gente, lo mismo que hizo con Hamas, lo arma, mira, vamos a hacer un problema aquí, y ya con eso ellos sacan provecho. Bien. Lo lamentable es que no aprenden que ellos son los que, digamos, los que están frente a la boca del cañón y pagan con su sangre y con su tierra y con todo eso una negociación que quiere hacer Irán Medio Oriente. Malek, a juicio tuyo, nunca va a haber paz entre Israel y... porque después falta Irán. Irán es el próximo paso para mí. Después de Siria, ahora viene, para mí, según lo que está sucediendo, viene Irán. Pero sí va a haber paz. Yo me imagino ahora, si Estados Unidos de verdad y los países, que sé yo, Francia, Inglaterra y todo eso, llevan de mano al nuevo gobierno que se va a instalar en Siria, lo llevan bien, como hasta ahora, lo ayudan hasta que haya una democracia, se resuelve el problema. Porque si Siria firma la paz con Israel, ya el Líbano obligatoriamente va a tener que hacerlo.
y ya, por ejemplo, Arabia Saudita y otros países árabes también están por firmar la paz, aunque no son las mejores condiciones, pero por lo menos la gente ya lo que quiere es paz. Ya la gente tiene 50 años desde el 70, bueno, no, desde que nació el Estado de Israel del 48 hay problemas en esa zona. Entonces todo el mundo ya quiere paz. Yo me imagino que ya los próximos pasos, si se llevan bien, si descuidan lo que se está desarrollando ahora en Siria, va a haber un problema mucho más grave. Va a ser peor que Irak y peor que Libia. Si ahora lo llevan bien, como está hasta ahora, yo creo que va a haber paz por un rato. Incluyendo, ¿y qué tiempo usted entiende que va a durar el proceso, por ejemplo, en el Líbano? Porque hay cosas como que se van olvidando. Dicen, por ejemplo, que hay ahora esa gente sigue peleando. No, realmente es pataleo lo que hay ahora, porque ya realmente la infraestructura... Y adentro de Palestina. Déjame aclarar una cosa. La guerra ahora mismo en el Líbano no es el Líbano contra Israel. Es Israel contra Hezbollah, que es una milicia armada, catalogada como terrorista en toda parte del mundo. Y ese es el problema. No es con el gobierno del Líbano. Lo que pasa es que ellos están concentrados en el sur del Líbano, frontera con Israel. Sí, pero ya están haciendo ataques en el norte, aislados. No, sí, pero ya no es como, o sea, cuando empezó el problema sí, pero ahora ya no tienen, incluso lo de Siria fue para cortar el camino de las armas y las municiones y todo eso que venía de Irán, porque Irán tiene mucha influencia en Irak, porque también en Irak se cometió el error en la administración pasada de apoyar a los chiitas para tener el control de Irak, que ellos son minoría y la mayoría son sunitas. Al tener un gobierno pro-chiita, apoyan a Siria y era una ruta, Irán, Irak, Siria, pasaban al Líbano todas las armas y toda la fuerza militar y todo eso a Hezbollah, que lo hizo fuerte. Entonces usaban Hezbollah para provocar las situaciones con Israel. Y una pregunta, ¿y cómo ustedes pueden pensar que entre Israel y Siria pudiera haber un acuerdo ahora, cuando eternamente nunca han sido aliados? Y Netanyahu está inclusive provocando ahora mismo a los sirios. No, bueno, Siria ha sido manejada por una dictadura. Y la dictadura era lo que el hombre dice, no lo que dice el Estado. Entonces, por ejemplo, Assad nunca se preocupó en recuperar el Golán, que son territorios ocupados como por Israel. O sea, ellos tenían un acuerdo, como quien dice, fíjate que ahora cuando estaban atacando a Hezbollah, y estaban incluso bombardearon la embajada de Irán dentro de Damasco, de Siria, bombardearon muchas posiciones de Hezbollah dentro de Siria. El gobierno nunca hizo nada. No hizo nada, eso es correcto. Hay un acuerdo ilícito. Un acuerdo no firmado. Por eso, para el mundo árabe, tú no puedes decir yo voy a firmar la paz con Israel. No puede, porque cuando Sadat de Egipto hizo el acuerdo, lo primero que hicieron lo mataron. Por eso mismo, exacto. Entonces, ahora ya con ese cambio, para mí está muy orientado por Estados Unidos y también Israel tiene que ver algo con eso, me imagino yo. Cambió el discurso. Por eso le digo, es muy extraño que un yihadista dice que va a firmar la paz con Israel, claro. No tiene ni 3 días en el poder. Así es. Es porque va a haber un cambio. Y la población en sí, para mí, la población lo que quiere es paz, no le importa quién venga, o sea, los que quieren paz para poder trabajar y vivir, porque tiene más de 2 millones de refugiados sirios en el Líbano, y los que fueron a Turquía, los que fueron a Irak, o sea, no están más de 5 millones fuera. ¿Perdón? Más de 5 millones fuera. Sí, sí. O sea, nada más en el Líbano. Nosotros en el Líbano somos 4 millones y ya tenemos 2 millones. O sea, es una situación ¿Cuánto hay ahora? Como 2 millones de sirios en el Líbano refugiados. En el Líbano. Ahora, la situación pero también la gente del sur del Líbano se han trasladado para el norte. Ahora con la situación que está pasando, y ya los que eran pro Assad están yendo al Líbano, y los que estaban en Líbano, que eran en contra de la región de Assad, están volviendo a Siria. Se está cambiando el panorama, pero más o menos seguimos con la misma, y los que eran pro iraní también se fueron a Siria porque entendían que todavía Siria estaba segura y ahora ya no es el mismo panorama. O sea... Y ahora el problema de limitación inclusive ahora. Ayer vi muchísimas protestas porque no había comestibles, lógicamente. Sí, pero realmente después de una dictadura no se arregla la cosa en 3 días.
Pero hasta ahora, según yo veo, se ha llevado bien, porque se ha llevado con civilismo, como quien dice. O sea, él le pidió a los militares que se retiraran de la calle y que nada más la policía va a hacer su trabajo. Incluso le pidió que no tocaran la organización del gobierno, ningún edificio, ni nada, porque eso va a ser del Estado sirio. O sea, ha hecho muchas cosas que yo me quedé sorprendido. Yo entendía que iban a destruir todo. Pero hicieron saqueo, sí. Sí. Puede ser aislado. Saqueo en el palacio, cosas así como una venganza. Incluso ayer quemaron la tumba de Hafez al-Assad y todo eso. Sí, pero son cosas que tú no puedes controlarlas. Sí, porque si tú ves los que salieron de las cárceles, hay libaneses que tienen más de 40 años en la cárcel porque pertenecían a un partido político opositor. Lo sacaban Hay de su casa. familias que no conocían a quien que estaban vivos ahí. No, porque tú no, o sea, cuando ellos lo llevan preso, ya a partir de ahí nadie sabe nada. Wow. Nadie, o sea, ya desapareció. Si aparece, bien. Si no aparece, tampoco puede hablar ni preguntar. No, vi videos incluso de familias hasta completas, incluyendo hasta los hijos en una cárcel. Hay bebés que estaban las que la sacaron de la cárcel el otro día. Sí. Dígame algo, ¿era la única manera de acabar con ese régimen? La mejor manera, yo la veo, hubiera sido peor y mucho más violenta. Sí. O sea, yo la veo súper bien. Desde su punto de vista, eso fue consensuado porque ellos salieron antes. Fue consensuado, lo que yo dije ahorita, Sí, o sí, sea, que ellos entraron casi sin pegar un tiro. O Sí, sea, no, ellos no entraron hubo- a pie así, no hubo caminando. tiro. O Y sea, el no hubo primer batalla. ministro se quedó el mismo ahí, como que. Porque él entendía, o sea, el primero no tiene dónde ir porque muchos países no quieren recibirlo, pero él entendía que un cambio, una transición pacífica, él se ofreció. Incluso los primeros días lo llevaron ¿cómo se llama?, al primer ministro, hicieron unas reuniones y empezaron un traspaso de poder y él se ofreció porque entendía que lo que estaba pasando era para el bien de Siria. Pero no sé ahora si lo juzgarán o no, o lo que sea, pero Hoy te lo vamos a él no tenía muchas opciones. Sí. Porque realmente Bashar salió de Siria sin decirle a nadie. O sea, él salió corriendo y fue por sorpresa que ellos... O sea, ya no puede salir de su casa, no tiene otra opción, no tenía No más se llevó opciones. ninguno de sus amigos ahí. Sí, Bien. eso es lo que le dejaron. Bien. Vamos a agradecer a Alfred Malek su participación con nosotros hoy y todas estas explicaciones que a uno realmente, como no conoce muchos temas de la historia y eso, no sabe por dónde anda el tema. Gracias. Gracias a ustedes. Alfred. Gracias.